les bendiga a todos mis hermanos. Shalom. Bendiciones. Gracias al Señor por todos mis hermanos que ya están conectados. Sean benditos del Eterno cada una de las familias que están listas para este tiempo de estudio bíblico, este alimento espiritual que el Padre nos regala, donde nuestro espíritu se vivifica y donde nuestro espíritu es alimentado por la bendita palabra del Eterno. Amén. Bendiciones. Shalom a todos. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a darle un tema a este estudio. Vamos a ponerle corazones que temen a Dios. Vamos a ponerle así, corazones que temen a Dios. Ahí para todos los que están escuchando, para todos los que están conectados, corazones que temen a Dios. Amén. Es importante saber que hay un enemigo de los hijos de Dios y es el pecado, ¿verdad? Porque el pecado es infringir la ley de Yahweh. Entonces, la palabra de Dios en primera de Juan 3, del 4 al 9 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Yahweh no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Amén. Pueden buscar primera de Juan 3, del 4 al 9. Y quiero que lean conmigo y vayan subrayando las partes importantes para poder tener en nuestra mente grabado y que nuestro raciocinio se active hoy al entendimiento de la verdad de Yahweh. Amén. Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el Señor apareció para quitar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Amén. Y no hay pecado en Yahweh, no hay pecado en el Eterno. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Yahweh no peca. Amén. Y aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Por eso la palabra dice: hijitos, no se engañen, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vayan subrayando estas partes. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede pecar, porque es nacida de Dios. Amén, es nacida del Eterno. Cuando tienes la naturaleza del Eterno, tu corazón va a temer a Dios. De ahí del corazón salen las más íntimas intenciones, del corazón salen los deseos. Por eso declaramos: mi corazón teme a Dios. Así que abre tu boca y decláralo. ¿Sí? Que los aires, que lo que está en el ambiente escuche. Con tu boca declara: mi corazón le teme a Yahweh. Mi corazón le teme a Yahweh, mi corazón está delante de Yahweh, palpita por Yahweh. El Señor lo sabe. Amamos a Dios, queremos estar bien delante de Él, queremos que ese temor se active cada día más en nuestras vidas. Queremos corazones limpios delante de su presencia. Queremos entrar con corazones temerosos delante del Padre, porque necesitamos la presencia del Señor en cada instante de nuestra vida. Amén. Por eso nuestro corazón teme a Yahweh, teme a nuestro Dios. Tenemos y le brindamos a Dios un corazón limpio, porque el Señor no acepta personas con doble cara, personas con doble aspecto, que quieran tratar de engañar. A Dios no se lo puede engañar jamás. A Dios no se lo puede engañar. Él ve el corazón, Él ve tu intención, iglesia.
Él ve con la intención que hablas, con la intención que te acercas a una persona, con la intención que haces algo. Él ve lo profundo del corazón. Por eso tu corazón debe temer al Eterno, debes tener temor del Eterno. Los hijos de Dios tienen que saber que Dios está ahí mirando, que está viendo, que Él conoce nuestro entrar y nuestro salir, que Él va con nosotros, está dentro de nosotros y conoce lo más profundo del corazón del hombre. Amén. Por eso, miren, imagínense, yo por años oraba, leía la Biblia, muchas veces me esforzaba tratando de dar una apariencia de bondad delante de Dios, tratando de quedar bien con Dios, ¿verdad? Y yo decía, nunca he cometido una infracción o he violado una ley, y yo no le hago daño a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo paso metida en mi casa y yo no estoy haciéndole daño a nadie. Y esa era mi mentalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pensaba? Que iba yo a tener a obtener la aprobación y las bendiciones de Dios, porque supuestamente estaba bien y hacía las cosas bien. Pero en este tiempo he podido entender cuando Dios dice que quiere verdad y espíritu. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de que a Dios no se lo puede engañar con buenas acciones, ¿sí? Pero tú haces una buena acción, pero tu intención es otra. Y lo que Dios ve es la intención. Eso es lo que toma en cuenta el Señor. Amén. Por eso vamos a anotar ahí. Para yo tener un corazón temeroso a Yahweh, primero, yo debo de tener claro que Dios ve lo profundo de nuestro corazón, que Dios ve lo profundo de mi corazón, que Dios lo observa todo, ¿sí? Él lo ve todo, Él está allí, su presencia está ahí al lado tuyo, su presencia está ahí donde tú vas, cuando sales de tu casa, cuando vas a trabajar, cuando vas a dejar a los niños a la escuela, cuando vas a comprar, ahí está su presencia, Él lo ve todo. Necesitamos orar y entrar a la presencia del Padre con un corazón sincero. Amén, escríbelo ahí. Necesito entrar a la presencia del Padre con un corazón sincero. Es necesario. Yo necesito entrar a la presencia del Padre con un corazón sincero, ¿sí? Y debemos dejar que el Eterno mire y viva aquí adentro de nosotros, ¿sí? Que Él vea aquí adentro de nosotros un corazón reverencial, un corazón que lo respeta, un corazón que le rinde pleitesía, le rinde culto, le rinde adoración, un corazón que de verdad lo ama, un corazón que de verdad lo respeta, ¿sí? Que estás pendiente de agradarle, que estás pendiente de hacer las cosas bien, porque Él es espíritu. Amén. Dios es espíritu, Yahweh es espíritu. Él se pasea. Cuando tú estás orando, cuando tú estás caminando, Él te está acercando, Él se está moviendo como espíritu. Él es espíritu. Ese espíritu que cubría la faz de la tierra, las aguas, en el principio es el mismo que te cubre y que me cubre cuando caminamos. Por eso el Señor Yeshua dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Por eso es que Él ve el espíritu. Él ve la verdad, Él ve lo oculto, lo que está dentro. Y cuando el Señor va a ver, cuando estás postrado de rodillas orando, lo que Él va a mirar es tu espíritu. Va a ver tu verdad. Lo que estás sintiendo por dentro, lo que estás pensando, lo que estás anhelando. Por eso el Salmos 44:21 dice, no se habría dado cuenta Dios de esto.
¿Tú crees que Dios no se da cuenta de lo que haces, de lo que piensas, de lo que anhelas? De todo Dios se da cuenta, pues Él conoce los secretos del corazón. Yahweh conoce los secretos del corazón. Salmo 44, 21. Yahweh conoce los secretos del corazón. ¿Por qué? Porque Él observa lo profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos e ideas. Él conoce, hermano, te conoce a ti y me conoce a mí como a la palma de su mano. Por eso debemos de aceptar la observación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, en todos los asuntos. Y darle nuestro corazón, entregarle el corazón. Ahora, ¿cómo yo le entrego el corazón al Eterno? ¿Cómo le entrego mi corazón? ¿Cómo le entrego mi vida al Eterno? ¿Cómo estoy dejando al Espíritu Santo manejar mis asuntos? ¿Verdad? Es cuando me rindo a Él. Es dejándole ser a Él el maestro de mi vida. Amén. Es dejándolo a Él tomar las decisiones por mí. Es dejándolo a Él actuar a lo que Él quiera hacer y no a lo que yo quiera hacer. Entonces ahí le estoy entregando y rindiendo mi corazón al Padre. Cuando obedezco a su palabra, cuando le obedezco a su voluntad y no a la mía. Por eso no es solamente hablar, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, y sí, pero no obedeces. Pero no estás dejando que Dios actúe, no estás dejando que Dios tome decisiones por ti. Tú estás tomando las decisiones. Por eso necesitamos entregarle el corazón al Padre. Entregarle el corazón al Padre es rendirme totalmente, diciendo, papá, haz tu obra en mí. Amén. ¿Cuántos le dicen a Yahweh hoy? Yahweh, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Gobierna mi vida. Toma mis pensamientos y llévalos cautivos a obedecer a Yeshua. Tómalos cautivos. Átalos, Señor amado, y llévalos, tómalos. Toma el libre albedrío. No quiero el libre albedrío. Tómalo tú. Gobierna mi vida. Direcciona mi caminar, mi vida, lo que yo hago, lo que yo pienso. Te lo entrego. Ahí le estoy entregando el corazón a Dios, dejándolo ser el maestro, el que me enseñe, el que tome decisiones por mí. Por eso al orar, las intercesoras y todos los sacerdotes debemos de entender que al orar debemos ser honestos. Debemos ser honestos con Dios, ¿sí? Y hablar con palabras que salen de nuestro corazón. Por eso tenemos que romper con estas estructuras que nosotros venimos, ¿verdad? Y queremos oír a la gente gritar y el fuego. Es que la hermana me hace dormir porque la hermana está orando, está hablando con papá. Por eso Dios quiere corazones sinceros, verdaderos. Que cuando tú hables de tu corazón. Hables de tu verdad. Mirándolo a Él, viéndolo a Él, a los pies de Yeshua. Y tu corazón comienza a hablar, tu corazón comienza a sentir, tu corazón comienza a derretirse ante los pies del Padre y hablar con palabras naturales, no palabras seleccionadas o escogidas, sino con palabras de verdad. Por eso dicen espíritu y en verdad, dejándole a Él ser el maestro, dejándole a Él actuar en ti, dejándolo a Él hablar a través de ti, ¿sí? Porque muchas veces nosotros queremos que la gente nos vea, que la gente nos escuche. Por eso Dios observa lo profundo del corazón y debemos de entrar a Él con honestidad y decirles palabras de nuestro corazón a Dios, de verdad, en una comunión íntima con Él. Dios observa esas partes profundas del corazón. Cuando ve que realmente lo queremos y verdaderamente buscamos la verdad, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en ti, empieza a obrar en mí, empieza a iluminarme, empieza a aclarar mis pensamientos, empieza a guiarme, empieza a abrir camino en mi vida,
porque lo estoy dejando a Él, estoy diciendo de verdad. No con palabras rebuscadas, no con palabras bonitas y qué lindo el léxico que usa, sino como natural, hablar naturalmente con papá. Sí, pero si solo nosotros hablamos palabras bonitas para captar la simpatía de Dios o del que me escucha, y lo que estamos hablando es falsedades, lo que estamos hablando es engaño, entonces definitivamente seremos abandonados por el Espíritu Santo. Y aquellos que a menudo engañan o tratan de engañar a Dios, hermanos, finalmente serán odiados y aún eliminados por Él. ¿Verdad? Porque miren, nosotros entramos en la oración, hombres, mujeres, y decimos, ay Señor, yo soy buen hombre, buen padre, buen esposo, tú me ves que yo me esfuerzo, yo trabajo por traer la comida a la casa, y estás adulándote a ti mismo, ¿verdad? Adulándote a ti misma, en vez de entrar sinceramente diciéndole al Padre, papá, reconozco que soy grosero, papá, reconozco que me porto mal, papá, reconozco que me da coraje, que me airo prontamente, papá, perdóname, con palabras, con la verdad, no justificándote, sino diciéndole la verdad al Señor que ya te conoce, que nos conoce como a la palma de su mano. Por eso cuando nosotros queremos engañarlo, el espíritu, el Ruach HaKodesh se va, se aparta, y ya comienzas a sentir que estás apagado, que estás apagada, no quieres orar, no quieres adorar, te fastidia todo, andas como mal encarado, con coraje, con fastidio, porque el espíritu, el Ruach es celoso, él se aparta y él ya te dejó. Miren qué pasó. Bien, vamos a ver dos ejemplos aquí. La gente de Nínive y los fariseos. Dos ejemplos que vamos a usar hoy. ¿Qué pasó cuando la gente de Nínive escuchó a Jonás predicar, diciendo las palabras? Arrepentíos, porque viene juicio para este lugar. Van a ser destruidos. Arrepiéntase. Ellos se arrepintieron. Ellos comenzaron a echarse silicio, ceniza. Y Dios vio su sincero arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Eterno? ¿Qué hizo el Padre? Extendió su mano. El Señor vino y los libró de la catástrofe, los libró de la destrucción. Ellos se arrepintieron. Ellos se postraron, ellos se humillaron, ellos adoraron y pidieron perdón a Dios. Se arrepintieron de verdad. Entonces el arrepentimiento es el que logra cambiar una decisión de Yahweh. Escríbalo ahí. El genuino arrepentimiento logra que cambie una decisión del Padre. Lo estamos viendo bíblicamente. El genuino arrepentimiento. Mucha gente dice, no, Dios no cambia, Dios no se lo puede cambiar. Ya Dios dijo una cosa, no. Aquí vemos, el Señor tenía determinado destruir Nínive, acabar con Nínive. Era una ciudad pecadora, terribles, pero ellos se arrepintieron. Ellos se postraron en ayuno, se bañaron de cilicio, se humillaron y comenzaron a gemir y a llorar. Y dice que esa actitud de genuino arrepentimiento cambió la decisión de Yahweh, cambió y los perdonó. Entonces, un genuino arrepentimiento logra que Dios cambie de opinión y que se mueva a favor de aquel que se ha arrepentido, que se mueva a favor de aquel que se ha dado cuenta de lo mal que está haciendo, que ha reconocido su pecado, que ha reconocido que ha cometido un error delante del Padre y de los hombres, que se ha postrado ante la presencia del Dios eterno y le ha dicho, perdóname porque entiendo que he pecado contra ti, Padre. Entonces, ¿qué trae el genuino arrepentimiento? Que el Señor cambie la decisión y mueva su corazón a favor de aquel que se ha arrepentido de verdad. Como hemos visto en estudios anteriores, una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El arrepentimiento es el que trae cambio, el que trae transformación, el que trae conversión. Ese es el arrepentimiento, de malos a buenos. Amén.
Eso es un genuino arrepentimiento, donde no regresas a ese lugar o a lo que fuiste antes, sino que fuiste transformados, cambiados totalmente, convertido a ser un hijo de Dios. Ahora soy hijo del Eterno. Un cambio radical, un cambio genuino, donde nunca más volveré a fallarle a mi Padre, porque me he arrepentido de verdad. Ellos se arrepintieron de verdad, ellos sintieron arrepentimiento. Nínive estaba ya con una determinación para ser destruida. Ya el Eterno había dado un decreto, pero aún ahí estaba su misericordia, y mandó al profeta: ve y diles que cambien su corazón, que teman a mi nombre. Y él comenzó a proclamar la palabra. Y cuando ellos escucharon la palabra entró. Ellos escucharon y se arrepintieron. Amén. Y se arrepintieron. Por eso cuando tú dices: no, yo ya me arrepentí, pero sigues siendo lo mismo. No, yo ya me arrepentí, pero sigues siendo el mismo, sigues siendo la misma. Sigues con lo mismo y lo mismo. No, bueno, ya me arrepentí ayer y hoy vuelvo otra vez. No. Ya no más. El genuino arrepentimiento es un cambio radical. Es un cambio, una transformación. Si eras un grosero, un áspero, ahora eres un hombre dulce, tierno, amable, porque tienes la esencia y la naturaleza del Padre. Porque has cambiado de verdad. No estás fingiendo, porque Dios ve eso que está dentro. Eso es hipocresía muchas veces. Ay, bueno, es que tengo que darte el beso porque como soy hijo de Dios. Ay, es que tengo que tratarte bien porque como soy hijo de Dios. Eso es hipocresía. Tenemos que tener claras las cosas. O te has arrepentido o estás siendo un hipócrita, como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Verdad? Los fariseos se vestían como santos, como buenos. Ellos aparentaban algo que no eran. Y ellos jamás se arrepintieron. Los fariseos oraban en las esquinas, en las calles donde había harta gente, en la multitud de gente. Ahí se ponían a orar y alzaban sus manos y hacían las filiterias y todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Hacían sus oraciones, se sabían Torá de cabo a rabo. Lloraban a gritos, diciendo: Señor, yo no soy como ese publicano, yo no soy como ese hombre pecador, yo diezmo y yo ofrendo. Y Dios mirándolo. Pero dentro de ellos había tanta maldad, dentro de ellos había tanta hipocresía. Los fariseos oraban, aparentaban, para que los demás los vieran, que ellos eran devotos, fieles, que eran gente digna y pulcra. Pero ¿cuál fue el resultado? Cuando Jesús los confronta, el Señor Jesús los aborreció y les dijo: hipócritas, hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. Esta frase yo quiero que tú busques Marcos 7, del 6 al 7. Busquen ahí en su Biblia. Marcos 7, del 6 al 7. Y quiero que subrayen esta parte. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Muchas veces le enseñas a tus hijos a hacer algo que tú no haces. Quieres que tus hijos oren y tú no quieres orar. Quieres que tus hijos se aprendan la Biblia y tú no te la aprendes. Quieres que tus hijos lean la palabra pero tú no la lees. Eso eres un fariseo hipócrita. Así eran los fariseos. Ellos querían que el pueblo haga las cosas, pero ellos no lo hacían. Y el Señor les dijo: en vano me rinden culto, en vano me hacen todo esto, en vano, porque yo no lo recibo. Porque ustedes están queriendo enseñar preceptos de hombres. Cuando tú quieres solamente ser visto y que seas un buen padre o una buena madre, que le dices: ay, tienen que orar, tienen que ayunar, pero ustedes no lo hacen.
Ahí te conviertes en un fariseo. Afuera, en la calle, abrazas a tu mujer y en la casa la maltratas y en la casa le dices estúpida, tonta. Eres un fariseo hipócrita. Y Dios está viendo todo eso. Así hay gente, hermanos, y gente de la iglesia. Hombres que en la casa, mi amor, querida, amada, y la abrazan y por ahí la van besando y todo. Y en la casa la tratan peor que a un trapo. Entonces la gente tiene un concepto, uy, ese señor, ¿cómo ama a su esposa? Así yo quisiera un marido, pero como solo ven lo de afuera y no saben el diablo que es, que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Y entonces aparenta. Los fariseos aparentaban, los fariseos vivían solamente de apariencia. Por eso Dios nos exhorta que dejemos de ser como los fariseos. Seamos de verdad, porque no vale de nada tu ofrenda, tu culto, nada. Si eres como un fariseo, Dios no acepta tu ofrenda. Dios no acepta tu culto, el culto que le hace, que le rinde, nada. Él quiere tu corazón. Él quiere un corazón que le tema, un corazón que lo honre, un corazón temeroso a Dios. Amén. Escríbelo ahí. Yahweh quiere un corazón que le tema. Yahweh quiere un corazón que le tema, un corazón que le rinda culto de verdad, por fuera y por dentro. Que así como te ven en la calle, así seas en la casa. De verdad seas un esposo que ayudas, un esposo que abrazas a tu mujer de verdad, con cariño. Que no eres áspero. Porque el hombre áspero, dice la palabra de Dios, que la oración no llega ante el trono de Dios. Esa forma de ser grosero del varón, estoy hablando del varón, la Biblia habla específicamente del varón, del sacerdote, del esposo, que no ama y no valora a su esposa, y de la mujer que tiene al marido como ídolo, que lo tiene clavado en el corazón, que lo tiene metido en el corazón más que a Dios. Ay, mi amor, es que no has orado. Ay, mi amor, es que te tengo que andar cuidando que ores. Déjalo si no ora. Suelta a ese tipo y ora tú. Busca a Dios tú. No estés metida, enfrascada en un hombre, porque te vuelves como un fariseo, diciendo que amas a Dios, pero mentira, amas a tu marido más que a Dios. Todo andas pensando, es que él no ora, es que él no busca, es que él esto. Déjalo. Levántate tú en el nombre de Jesús y pide por ese varón, que Dios tenga misericordia, más si es un cristiano. Pero sácate ese hombre del corazón, que te vuelves un idólatra, una idólatra, que estás viendo y pensando en tu marido, el amor que te ahoga si él no está, que te mueres si no llega. Suelta a ese hombre y deja que Cristo se meta en tu corazón y comienza a temer a Dios más que a tu marido. Uy, es que se pone bravo si no hago esto. Uy, es que se va a molestar si no me encuentra. Y le tienen más miedo al marido que a Dios. Que Dios reprenda al diablo. Dios quiere una iglesia de verdad, que tema a Dios, un corazón sincero, y después vas a orar. Y eres intercesora. Y eres una mujer que ora y que busca. Pero tienes a un ídolo y Dios tiene que derribar ese ídolo de tu corazón. Así que arráncate del corazón ese hombre. Analízate, mujer, analízate, intercesora. Dios no comparte su gloria con nadie, ni comparte tu corazón con nadie. Tu corazón le pertenece a Dios o a tu marido. Decídete, entrégaselo al Señor. Empieza a pensar en Dios, empieza a amar a Dios, empieza a rendirte delante de los pies de Cristo, con un corazón genuino. Por eso cuando el Señor dice, en vano me rinden culto, en vano haces todo lo que haces, porque tú tienes un ídolo. En vano vienes aquí de madrugada a levantarte y a estar ahí rasgándote las vestiduras. En vano hacen el culto, dice aquí, enseñando como doctrinas preceptos de hombre, enseñándole a los hijos a amar más a un hombre que a Dios. Se ama a Dios por sobre todas las cosas. Escríbelo ahí. Yo tengo que amar a Yahweh sobre todas las cosas. Saca de tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué está en tu corazón? Deja de amar desenfrenadamente a ese hombre, esa mujer. Iglesia, Dios no compite con nadie. Dios no está peleando aquí un corazón. Él dice, ¿me entregas tu corazón, sí o no? Punto. O si no,
estás fuera. Así fue con los fariseos. Les dijo cara a cara, hipócritas, hipócritas. Está escrito, este pueblo de labios me honra. Porque muchas veces venimos a honrar a Dios con lindas palabras. Qué lindo que ora la hermana, qué lindo que ora el hermano, qué lindo que son, como oran. Pero anda a ver el corazón. Y Dios ve el corazón, no la manera de orar. Dios ve el corazón. Si lo amas de verdad a Él o estás amando otras cosas, a tus hijos, a tu marido, a tu trabajo, y etcétera, etcétera. Así que tira abajo el ídolo y rómpelo, destrúyelo antes que el Señor venga y te lo derribe. No podemos enseñarle a nuestros hijos a hacer algo que nosotros no hacemos. Así eran los fariseos, hipócritas, mentirosos. Aparentaban, se vestían tan pulcros por fuera, se ataviaban de tantas cosas, pero por dentro estaban podridos, porque así es como ve Dios. Dice podredumbre por dentro, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre, porque la idolatría para Dios es abominación. Entonces tú ves a una gente adorando a la virgencita de no sé qué cosa, y tú, uy, ese idólatra, y tú, que idolatras a tu marido, eres igualita que esa idólatra. Pero sí señalamos, ay, mire esa mujer que anda, yo no soy como esa que va a la misa, que se golpea el pecho, pero idolatras a tu marido, eres igual. Dejemos de estar mirando a los demás, comencemos a mirarnos a nosotros mismos. Yo no soy como esa mujer que ahí anda dando culto a esos santos, a esas cosas que no tienen vida. Miren esa idólatra y mírate tú. ¿Cuál es tu ídolo? Derríbalo, Dios quiere un corazón entregado sinceramente, totalmente. No quiere una parte de nuestro corazón, lo quiere todo. Amén. Porque Él es Dios, el hacedor de todo. Por eso nosotros, si queremos alcanzar el corazón del Padre, tenemos que ser reverentes. Amén. Reverentes. Nosotros debemos comparecer ante nuestro papá con un corazón sincero. Dios se agrada de la sinceridad del corazón. Escríbelo ahí. Yahweh se agrada de la sinceridad del corazón. Amén. Y yo quiero que esto quede marcado en sus mentes, en nuestra mente. Yahweh se agrada cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón que siente lo que está diciendo, que siente lo que está orando, que siente en su cuerpo, no una persona, un corazón que se levanta a orar y está dormido, que no siente nada. Él quiere reverencia, Él quiere respeto. Por eso cuando vamos ante el Padre debemos de ir con un corazón sincero, ¿sí? Dejando que Él vea ese corazón de verdad. No tratar de engañarlo. A Dios no se lo puede engañar jamás. Entonces así, cuando nosotros vamos sinceramente, vamos a poder alcanzar que Dios nos alabe, que Dios diga, he ahí mi hijo, he ahí mi hija. En quien me complazco cuando lo escucho orar, en quien me complazco cuando le escucho que ora y que clama. Me alegro de oírla, me alegro de oírlo. Que Dios hable bien de ti, iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Dios no va a coger tu corazón a la mitad. Dios te quiere totalmente. ¿Sí? Porque nosotros debemos de entender que cuando Dios viene y nos da una alabanza, ese es el principio de haber entrado con reverencia ante Dios. El respeto a Dios. Él primero que todo. Él primero que siempre, en todo siempre, Dios, el eterno, Yahweh. El resto después. 2. 2. Debemos conocer los mandamientos de Yahweh. Debemos conocerlos, debemos entenderlos, debemos de estudiarlos, debemos de escudriñar la palabra de Dios. Por eso, Proyecto Vida, estudia la palabra de Dios, porque es necesario conocer. Amén. No que te lo digan, no que te lo cuenten, sino que tú conozcas los mandamientos, los estatutos del Padre. ¿Sí? Y así buscar la verdad.
Porque Él dice en espíritu y en verdad. Ahora vamos a adorar a Dios en verdad, a temer a Dios de verdad. ¿Cómo? Conociendo sus mandamientos, conociendo su palabra. Es allí donde vamos a buscar la verdad y la vamos a encontrar, en su palabra. Cuando tenemos conocimiento de su palabra, entonces tenemos verdad. Amén. ¿Cuántos me dicen amén ahí? Escríbame, amén, pastora. Cuando nosotros buscamos, conocemos la palabra, estamos entendidos en lo que Dios dice, estoy clara en lo que Dios me está diciendo y mandando, entonces yo entro a su verdad, al conocimiento de la verdad. Y en el conocimiento de la verdad está la disposición de Dios, están los mandatos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué son estos mandatos de Dios? Para producir en mí un corazón que le tema. Amén. ¿Qué hace su palabra? Su palabra hace y que se produzca en mí un corazón que le tema, un corazón que lo ame, un corazón que lo respete. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso necesitamos tener conocimiento de la palabra de Yahweh. No te canses de estudiar la palabra, no te canses de conectarte, no te canses de meterte dentro de la palabra, porque la palabra es la comida, el alimento que nutre el espíritu, que me va a llenar de su verdad, no de mi verdad, de su verdad. Y me va a llenar de la verdad del Eterno, me va a llenar al conocimiento de la verdad de Yahweh, la palabra bendita de Dios. Y entonces cuando yo tenga esa verdad dentro de mí, ahí se va a producir un corazón que le tema y que lo ame. Amén. No es solo estudiar porque nos place hacerlo. No es estudiar porque, bueno, hay que leer la Biblia. No. Es llegar a conocer a Dios a través de su palabra. Para que cuando su palabra, que es la verdad de Yahweh, entre en mí, produzca un corazón temeroso. Un corazón que le tema. Amén. Un corazón que lo respete. La Biblia dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú quieres ser sabio, teme a Dios. Teme a Dios, hermano. Teme a Dios, hermana. Dios no es burla, Dios no es una simple palabra. Dios es real y verdadero. Él es amor y también es fuego consumidor. De Dios no se burla nadie. Amén. Teme a Dios, iglesia. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y la ciencia de los santos es inteligencia. Proverbios 9:10. Por eso, todo aquel que desprecia la palabra del Eterno va a pagar por ello. Todo aquel que desprecia la verdad. Ustedes pueden darse cuenta, gente que tú le puedes entregar un periódico, no lo quieren. Le entregas un tratado, no lo quieren. Le vas a leer la palabra, no la quieren. Desprecian la palabra. Esa gente no tiene temor a Dios. Son gente desenfrenada, gente que no les importa morir, no les importa nada. Ellos no tienen el temor a Yahweh, porque no tienen la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Amén, escríbela ahí. La verdad es la palabra de Yahweh. Quiero que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces, tengo que conocer la palabra. Tengo que tener la palabra de Yahweh en mí, porque la verdad es la palabra, es su verdad. Amén. Por eso, todo aquel que desprecia la verdad del Eterno va a sufrir, va a pagar por ello. Pero en cambio, todo aquel que teme el mandamiento de Yahweh será recompensado. A Él hay que temer, a Yahweh hay que temer, no temer a las circunstancias. Ay, no va a haber comida, ay, no va a haber acá, ay, es que si me voy acá me va a pasar algo. Deja esos temores, iglesia, dejemos esos temores. Empecemos a temer a Dios. Que si la palabra de Dios no entra en mí, no voy a tener la verdad y seré sacado. Amén. El que desprecia la palabra pagará por ello. Por eso el que teme el mandamiento va a ser recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida. La enseñanza del sabio es fuente de vida. Cuando hablamos de sabio, ¿qué dice la palabra en Proverbios 9:10? Sabio es la persona que teme a Dios. Ese es un sabio. Amén. ¿Sí? La santidad
es de la persona que tiene ciencia. La inteligencia que tienes es porque tú tienes la santidad de Dios en ti. Entonces dice que nosotros tenemos que ver que la enseñanza del sabio es fuente de vida. Amén. ¿Para qué? Para apartarnos de los lazos de muerte. Para apartarnos de los lazos de la muerte. Por eso nosotros, para tener verdadera reverencia a Dios, debemos conocer los mandamientos de Dios. Para tener verdadera reverencia, debemos conocer, como les dije, si conozco la palabra, entra la verdad, y esa verdad va a producir a mí un corazón temeroso a Dios. ¿Sí? Nosotros debemos de buscar la verdad, debemos de buscar los mandamientos de Dios, porque cuando nosotros encontramos la verdad, es ahí donde se va a producir un verdadero conocimiento y se va a producir en ti y en mí el carácter de Dios. Amén. A través de la palabra, conociéndolo a Él, a través de su verdad, se va a producir en mí el carácter de Dios. Por eso que cuando tienes el carácter de Dios, no puedes permitir ninguna ofensa. ¿Sí? Porque cuando obtenemos el carácter de Dios, entonces nosotros vamos a producir un corazón verdaderamente que ama a Dios. Un corazón de verdad que ama a Dios. Tenemos el carácter de Dios. Ahora estamos oyendo la voz de Dios. Dios nos está guiando, Dios nos está direccionando. No podemos caminar sin la presencia de Él. No podemos hacer las cosas si Él no está, si Él no nos habla. Amén. Miren que el Señor está allí siempre. Está allí viendo lo que tú haces, viendo lo que hacemos. Por eso muchas veces nosotros queremos hacer las cosas y estamos ofendiendo a Dios, porque estamos mintiendo. La persona que se aparta de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, se vuelve ciega espiritual. La persona que practica el pecado pierde la visión espiritual, pierde la luz y ya no puede ver. Y van a venir consecuencias a la vida de esta persona. Ustedes vieron y saben la historia de David cuando cometió adulterio. Viene el profeta Natán, le transmitió las palabras de Dios, la palabra de Dios. La verdad de Dios viene y rompe ese velo que él tenía. Y cuando él se da cuenta que había pecado, pero él había ofendido a Dios con su pecado. ¿Y qué le dice Dios? La espada nunca se apartará de tu casa. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros vemos a un Dios recto, ¿sí? Podemos ver a un Dios que es recto con todos, aunque amaba a David, pero él no estaba viendo ni poniendo a nadie por sobre nadie. Era David, sí, lo amaba conforme a su corazón, pero pecó y ahora tenía que castigarlo, ahora tenía que corregirlo. Y él no estaba metiendo sus sentimientos personales ahí. ¿Sí? Incluso, aunque era él amado por Dios, Dios vino y mandó un castigo. ¿Por qué? Porque él cometió una infracción. Se dejó llevar por el pecado, se dejó sacar de la verdad y perdió el temor a Dios. Ya no era conforme al corazón de Dios, porque solo puede ser conforme al corazón de Dios cuando tienes la esencia de Dios, cuando tienes la verdad de Dios en ti. ¿Y qué vino a David? Vino consecuencias, vino muerte, vino desgracia, vino castigo por causa de ese error. Por eso debemos de entender, iglesia, que debemos de meternos más. Esto es como la comida. Por ejemplo, tú tienes que tomar café, almuerzo y merienda, ¿verdad? Para que tu cuerpo se nutra y tenga fuerzas para mañana trabajar. Asimismo es en este día. Tú tienes que haber orado, leído la palabra. Ahora nos conectamos, estamos comiendo. Este es el momento de comer en el espíritu. Nuestro espíritu está comiendo para mañana estar fortalecidos en Dios. Amén.
¿Sí me estoy explicando? Punto 3. Debemos prestar atención a las intenciones de Dios en todo. Escríbelo ahí. Debemos prestar atención a las intenciones de Dios en todo. ¿Sí? Debemos de prestar atención. Por eso cuando oramos, existen dos vías, ¿verdad? La que nosotros enviamos, la que nosotros hablamos y la que viene del Padre. Por eso cuando estamos orando debemos de oír al Padre. Debemos de prestar atención a lo que Él quiere hacer, a lo que Él quiere decir, a lo que Él te está diciendo, por qué ores, cómo ores. Él te está llevando a una dimensión donde tienes que escuchar su voz. No solo hablar y hablar, Señor bendice, bla, 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 bla. No, escúchalo en tu espíritu. En tu espíritu, métete en Él y escúchalo. Escucha lo que Él quiere. Pon atención a lo que Él te quiere decir. Ponle atención. No te desconectes del Padre aunque estés orando. Conéctate al Espíritu. Conéctate a su Espíritu y déjalo que Él te lleve, que Él te diga, mira, así tienes que orar por esta persona, así tienes que hacer esto, así tienes que hacer aquello. Deja que Él haga su intención y no tu intención. Amén. Por eso nosotros debemos de orarle a Él, orar a Él. Amén. Orar a Él es buscar su voluntad. Amén. Es buscar su voluntad, es meterme en la misma frecuencia de Yahweh. Es conectarme en su misma frecuencia, es sentir lo que Él siente, es sentir lo que Él me está diciendo, es sentirlo. Amén. Y obedecer a esa voluntad, obedecerle absolutamente a lo que Él está diciendo y no a no es que es mi mente, no es que es mi mente. Ora, amén, ora, conéctate a la frecuencia de Yahweh. Por eso la Biblia dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, a los que en Él esperan, al alma que le buscare, dice Lamentaciones 3:25. En nuestra vida a menudo nos encontramos con algunas personas en asuntos y en cosas inesperadas que nos pasan, ¿sí? Y viene que tenemos que hacer algo con la obra de Dios. Y entonces está la obra de Dios y las necesidades o cosas que están pasando. Ahí yo tengo que conectarme a la frecuencia del Padre y decir, bueno, voy a esperar calladamente lo que Dios quiere que yo haga. Lo que Dios quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer. Amén. Por eso tenemos que discernir entre lo que yo quiero hacer. Vamos a suponer que como el otro día hubo esa manifestación y estábamos en el tabernáculo, yo me analicé por dentro cuál era mi intención, ¿verdad? Bueno, no hay culto, mejor no vamos, no. Yo dije, Señor, no. Tengo que ver por dentro la intención, porque yo puedo decir, bueno, hay todo este problema, entonces mejor no hacemos culto, mejor no nos reunimos. ¿Sí me explico? Amén. Eso es lo que Dios quiere que veamos, que nosotros analicemos por dentro. Cuando dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscare, con una intención buena, con una intención verdadera. Amén. Porque no podemos dejar la obra de Dios por otras cosas. No podemos dejar la obra de Dios por cualquier circunstancia que nos pase o cosas que estén a la par de la obra. Yo tengo que ir al culto, amén. Tengo que conectarme, tengo que ver la manera de llevar la palabra de Dios. Entonces era sencillo decir, ¿sabes qué? No hay culto, ok, no, vamos y nos conectamos. Desde mi sala ahí arranca todos esos cables y vamos a conectarnos. Primero es Dios. Primero la obra de Dios, primero el trabajo de Dios. Entonces cuando nosotros nos ajustamos a Dios, vamos a estar bien con Dios. Vamos a estar conectados a la frecuencia de Dios, al corazón que teme a Dios, no dejándolo a un lado, no poniendo nada por sobre Él. Amén. Por eso debemos de entender siempre la voluntad de Él. ¿Qué quiere Él? No. El culto va porque va.
Ok, Señor, vamos a trabajar. ¿Sí? Nunca quejarnos de Dios, nunca sentirnos cansados de Dios, nunca sentirnos fatigados por la obra de Dios, nunca sentir que Dios es un peso. Hermanos, cuidado, el enemigo muchas veces quiere hacernos sentir así, como que estamos encerrados. No, somos libres en Cristo Jesús. Y somos victoriosos porque Él es nuestro cerco, Él es el que nos libra de la muerte y de la desgracia. Estamos guardados por papá, estamos cercados por su protección divina. Así que no te canses de adorarle, no te canses de buscarlo en la madrugada, no te canses de conectar tu corazón al suyo. Amén. No te canses. Que el Señor bendiga poderosamente a su iglesia. Amén. Shalom para con todos. Bendiciones.